el enfoque que vale la pena comentar sobre este tema. Algo que tenemos que tener hacia ellos como seres humanos, como hermanos. Vivimos todos en el mismo planeta, lo hemos dicho siempre. Son de otro color, está claro, pero somos seres humanos, sin duda, ¿no? Y el respeto es por delante, siempre. Y qué bueno que haya venido Joel. Joel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Sí, mi hermano, con mucho gusto y buenas tardes y a todas y a todos los chilenos que están en Curacaví. Y me gusta que yo estoy aquí en Rayo, punto FM. FM Music, Sí, ¿cierto? sí, Oye, Joel, bueno, estábamos comentando fuera del aire de distintas situaciones que se van generando a nivel país, ¿ah? A nivel país, sí, con el tema de los inmigrantes. sí. En este caso, a ti te afecta directamente porque tú eres haitiano. ¿Has sentido maltrato? ¿Has visto tú maltrato en este tiempo donde ha aumentado tanto el ingreso de haitianos, sobre todo en nuestro país? Supuestamente yo estoy aquí en Curacaví, pero directamente cuando yo llegamos acá en Chile, yo llegué supuestamente directamente acá en Curacaví. Ya, perfecto. Y yo nunca tenía problemas con los chilenos, con las chilenas, Ajá. y me tratan bien, donde quiera que yo llegan, me Perfecto. comportan bien, y nunca tienen problemas. Por hoy, donde quiera puede tener problemas, pero no es Sí. solamente que aquí en Chile es que tienen problemas con los inmigrantes. Claro. No. Es algo que está pasando en toda Latinoamérica y pasa, y ha pasado siempre en el mundo desde la historia de siempre. Nosotros nos asustamos un poquito hoy en día con el tema, pero no hay que asustarse porque los chilenos también van afuera, Sí, también salen, también somos inmigrantes en muchos casos, muchos chilenos que salen, en menos cantidad obviamente. Pero lo importante en todo esto, tú me decías delante, es el respeto. Han habido algunas imágenes y algunos reportajes que se han dado en la televisión que de una u otra manera los dejan mal parados a ustedes. bueno, el asunto es que yo estoy presentado aquí en Rayo Music es porque acá en Chile le pasaron algo que sea defecto de la parte de nosotros que son inmigrantes haitianos. Ajá. Y entonces hay un video que están publicando por el canal 13. Sí. Y entonces la imagen que le está publicando se vean defectos, se vean negativos de la parte de nosotros. Ajá. Como te digo, y ahorita tú dices, donde quiera uno se puede vivir un migrante. Claro. Un chileno se puede vivir en Haití, en otros países, donde quieras, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, el asunto es que nosotros estamos acá por asunto, porque no, yo no te voy a decirte que en mi país hay cantidad de trabajo, ¿me entiendes? Sí. Y yo supuestamente yo no puedo decir así, que yo venimos acá para visitarte aquí en Chile, eso es mentira. Yo vení de trabajar, ¿me entiendes? Yo vení trabajando, pero el asunto es que yo estoy presentando aquí es por asunto del video, una imagen que el Canal 13 que están publicando de la parte de nosotros inmigrantes haitianos, que se vea feísimo, que se vean negativos, ¿me entendieron? Es la parte más mala que están mostrando, eso es lo que tú quieres contarnos y destacar. Que están mostrando, digamos, la parte negativa del que ustedes estén en este país. Ok, ¿Eh? de la parte negativa que yo estoy, como te digo, me siento mal. De la parte, ella parece una persona que vaya a visitar de ella en Haití. Entonces ella fue a grabando un video de un mercado, ¿me entiendes? De un mercado se queda un mercado. Un pueblo no se construye de un mercado, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Si yo voy a visitarte acá en Chile, yo no puedo estar grabando un video que se vea feísimo para yo mandar a mi familia, o sea, publicando por el Facebook, o sea, WhatsApp, o sea, por YouTube, de las partes sociales, ¿me entendieron? Sí, sí. Y entonces es por asunto que yo estoy viniendo aquí para ver cómo que se pueden rechazarte ese video, porque no es solamente los haitianos que están viviendo acá en Chile. Hay varias personas que sean peruanos, los colombianos, brasileños y bolivianas, ¿me entiendes? Sí, sí, perfecto. Pero se vea, y entonces cuando se están publicando un video así que se vea negativo de la parte de los inmigrantes haitianos, para los inmigrantes que vienen de otros países, ellos pensaban que nosotros vinimos acá por la situación de pasando trabajo, como te digo, pasando hambres.
Ella le dicen que los haitianos solamente viven con solo 50 pesos diario. Imposible. Imposible. No es como que me dueles tantos, pero me dueles por la imagen, por el video que está publicando, pero por aquello que está dando los chilenos con los haitianos, me cante, sí. Sí. Oye, mira, Joel, contarle que Joel, él trabaja en la iglesia, Sí, en la la parroquia. Sí. con el padre Alejandro. Alex, El sí. padre Alex. Sí. ¿Conocí a tu primo el otro día? Sí, pues. A Felito, ¿no? Felito, sí. Felito, me decía el otro día. Un personaje, Felito. Ok. Tremendo personaje, Felito, simpatiquísimo. Sí. Y ahora tú también andas con un amigo acá. Sí, sí, amigo Kendi. Kendi llegó hace Sí, poco, ¿no? Sí, llega hace poco. Ya. Sí, Habla Kendi. poco español, Kendi. Poco español. Gusto saludarlo, Kendi. Sí, gracias. Hola. Ya aprenderá español. Sí. Oye, ¿te ha costado mucho aprender español? ¿Hablar acá te ha costado a ti, Joel? Exactamente porque me gusta, porque aquí hay mucho modismo, pero Claro. me voy a acostumbrar con esto. Claro, Sí, obvio. sí. ¿Tu idea es quedarte acá? Bueno, yo tengo 6 meses acá en Chile. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es tu proyecto de vida en Chile? Bueno, acá en Chile le dan mucho gusto para uno proyecta. Y acá también te ofrece a cualquier persona, cualquier joven que necesitan de hacer cualquier movimiento de las actividades de sociales, porque prácticamente que yo soy hacia el plática de sociales solamente, Claro. ¿me entiendes? Y yo trabajo en la parroquia, yo soy artista, yo canto, yo ¿Te gusta cantar? Sí, Mira, sí. qué bueno. Qué bueno saberlo. Oye, Joel, yo creo que hay mucho por hacer acá en Chile. Sí. Y qué bueno que te hayas acercado a la radio un poquito a clarificar esta idea que Sí. la gente tiene. Yo normalmente en este programa, Sí. y comparto con mis compañeros de radio, Sí. la idea de dar la bienvenida a los extranjeros, porque vienen a aportarnos también. Sí. Poniendo bien en claro que hay algunos, no sé si haitianos, entre medio habrá más alguno que se habrá mandado alguna macana, ¿no? Sí. Alguna cosa media extraña, o que haya cometido algún error en algún momento, porque pasa, y nos Sí. pasa a nosotros los chilenos. Sí. Tú sabes, en Europa los chilenos están calificados no muy bien. Ujú. Prácticamente los chilenos, para los europeos, la gran mayoría de los chilenos que salen de Chile van como lanza